¿Qué tal, profesor? Nosotros somos el equipo A del tema C, que es toma de decisiones en el largo plazo. Nuestro equipo está integrado por López Machuca, Carlos Gustavo, Sala Suárez, Dayanara, Samudio Ávila, Daniela y su servidor Hernández Ricardo Josmar. Y bien, pues yo voy a iniciar con eh, los costos totales, que son, más que nada, voy a explicar un poco de este concepto que tiene que ver con lo que es las decisiones a largo plazo. Pues literalmente, como su nombre lo dice, son los costos totales que la empresa ocupa para poder producir, que vienen siendo las maquinarias, las instalaciones, los materiales, trabajadores, que a su vez se dividen esto en dos partes, que son los costos fijos y los costos variables. Eh, Estos costos fijos no varían al aumentar la producción en el corto plazo y los costos variables sí varían al aumentar la producción. Ahora bien, ¿qué es el largo plazo? El largo plazo es un marco temporal en el que las cantidades de todos los factores de producción pueden variar. En este caso, la economía se plantea cualquier tamaño de escala para llevar a cabo su producción planeada. Para aumentar la producción en largo plazo, las empresas están en posibilidad de elegir si cambiar su planta o la cantidad de trabajo que contratan. Este último punto son como dos factores que influyen mucho cuando vas a planear algo a largo plazo. En este caso, como aquí lo menciona, la planta y la cantidad de trabajo que se va a contratar o los trabajadores o cuánto se va a producir. Eh, Son conceptos como muy básicos o más bien son factores que siempre se toman en cuenta. Bueno, ahora mediante esta tabla vamos a analizar un poco cómo es que analizan esto, que se hace mediante un concepto que se llama función de producción. Y nos dice aquí que el comportamiento de los costos a largo plazo depende de la función de producción de la empresa, que es la relación entre la máxima producción alcanzable y las cantidades tanto de trabajo como de capital de esta. Y bien, vamos a analizar la tabla entonces y vemos que lo que está en color azul son los trabajadores por día, lo que está en color rosa son las máquinas de coser, que viene siendo el capital de la empresa, y lo que está en negro, los números en negro, son las cantidades que están produciendo. Y, ok, lo primero que podemos analizar aquí es que a medida que la cantidad de trabajo aumenta, surgen los rendimientos decrecientes de cada uno de las máquinas de coser, de las cuatro máquinas. Y lo que vamos a analizar aquí, vamos a enfocarnos en el trabajo de cuatro trabajadores y la primera máquina, que serían 15. Eso es lo que produce. Y el siguiente, los mismos cuatro trabajadores, pero con la planta 2 ya son 20, luego es 24 y luego es 26. Y lo curioso aquí es que conforme aumenta el capital, en este caso las máquinas de coser, si bien es cierto, va aumentando la producción, también va disminuyendo la cantidad. Si se fijan, de 15 a 20 son 5, de 20 a 24 son 4 y de 24 a 26 son 2. Eh, a, este, a esto se le llama producción marginal del capital decreciente, que como se van dando cuenta, si bien es cierto, aumenta conforme el tiempo y conforme a su capital y los trabajadores, pues también a la larga esto disminuye. Y bien, ahora los dejo con mi compañera Daniela, quien les va a explicar un poco sobre las curvas de costo a largo plazo. Para comprender lo que son los costos a corto y a largo plazo, vamos a ver el ejemplo de la figura 11.7, que para esto vamos a suponer que Camisas Don Carlos puede contratar trabajadores por $25 y que el alquiler de cada máquina de coser está a $25 por máquina. Con estos precios y lo que acaba de explicar mi compañero de la función de producción de los datos que están en la tabla, vamos a calcular los costos total medio para las fábricas cuando hay uno, dos, tres y hasta cuatro máquinas.
En la figura podemos ver la curva de costo total medio, que para este caso es CTM1, que está en color azul. Esta figura también nos muestra el costo total medio para una fábrica cuando hay 2 máquinas, que es el CTM2, con 3 máquinas, que es CTM3, y con 4 máquinas, que viene siendo CTM4. En la figura podemos ver que el tamaño de la planta sí tiene un gran efecto en el costo total medio de la empresa. Y cuando analizamos esta figura podemos ver dos cosas que resaltan. La primera es que todas las curvas de costo total medio a corto plazo tienen forma de U, y esto es a que se debe a que a medida que la cantidad de trabajo aumenta, el producto marginal se incrementa al principio para después disminuir. Y la segunda cosa de la que nos podemos dar cuenta también es que para cada curva de costo total medio a corto plazo, mientras más grande es la planta, más va a ser la producción a la que el costo total medio se encuentra a lo que es el mínimo. El tamaño económicamente eficiente para poder generar una producción determinada es en la que el costo total medio es el más bajo. En el caso de nuestro ejemplo, el de Camisas Don Carlos, la planta que es más económicamente eficiente para poder producir 13 camisas diarias es la que cuenta con 2 máquinas, como podemos ver en el CTM2, ya que es la que nos genera menos costos. Y a continuación les voy a explicar lo que es la curva de costo medio a largo plazo. Cuando una empresa está generando una producción determinada a lo que es el menor costo posible, se encuentra en lo que es su curva de costo medio a largo plazo. Esta curva es la relación que hay entre el costo total medio más bajo posible y la producción cuando está variando lo que es el tamaño de planta y la cantidad de trabajo. Esta curva le suele indicar a la empresa el tamaño de planta y la cantidad de trabajo que deben usar para cada cantidad de producción para poder minimizar el costo medio. Ya que han elegido lo que es el tamaño de planta, pues la empresa suele operar en las curvas de costo a corto plazo porque corresponden a ese tamaño de planta. En la figura que estamos viendo, la 11.8, se muestra cómo se obtiene una curva de costo medio a largo plazo, o también se puede decir CMLP. Esta curva está formada por segmentos de 4 curvas de costo total medio a corto plazo. Aquí podemos ver que para tasas de producción hasta 10 camisas por día, el costo total medio que está en CTM1 es el que es el menor. Para tasas que están de entre 10 a 18 camisas, el costo total medio a lo largo de CTM2 es el más bajo. También podemos ver que para tasas de producción entre 18 a 24 camisas por día, el costo total medio a lo largo de la curva que es CTM3 es el más bajo, y que para tasas de producción que son superiores a 24 camisas, el costo total medio a lo largo de CTM4 es el más bajo. En la figura podemos ver que el segmento de cada una de las curvas de costo total medio, a lo largo del cual es el más bajo, está resaltado en color azul oscuro. Esta curva que está en color azul oscuro, que une nuestros 4 costos totales medios, es lo que nosotros llamamos la curva de costo medio a largo plazo. En esta curva nos sirve principalmente para encontrar nuestra escala eficiente mínima, que es en la que encontramos lo que es nuestro menor costo a la menor producción, que es la que finalmente estamos buscando. En esta podemos ver lo que es la economía de escala, que llega hasta donde está el 15, y pasando a lo que es el 15 ya empieza una deseconomía de escala. Y a continuación les vamos a explicar qué es la economía de escala. Una economía de escala es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción cuando se expande. Se trata de una circunstancia en la que mientras más se produce, el costo que tiene la empresa para fabricar un producto va siendo menor. Con estas economías se produce lo que es un mayor beneficio por cada unidad extra que se está produciendo. Esta reducción del costo que por unidad no se da porque esté bajando el precio de las materias primas, más bien se da porque se aprovecha material que ya tenemos comprado y pues en el que ya se había invertido dinero desde antes. Esta situación se da más que nada cuando la empresa compra lo que son activos fijos. En este ejemplo, por ejemplo, serían nuestras máquinas de coser, que la forma de sacarle el mejor partido es produciendo lo más que se pueda. A continuación, mi compañera Dayanara les va a explicar lo que son las deseconomías de escala. Ok, para entender las economías de escala también están los rendimientos constantes que ocurren a largo plazo. Los costos promedios son constantes. El costo por unidad de producción no cambia en esta escala de producción. Ok, aquí como tenemos la gráfica recta, la producción aumenta en la misma proporción que los factores productivos. Aquí como ven es X igual a 10, X igual a 20 y X igual a 30. Esto es lo que siempre va a ir aumentando. Aquí como vemos en la gráfica representa economías y deseconomías. Economías de escala al reducir el costo unitario promedio
desciende. Deseconomía de escala al aumentar el costo unitario promedio, asciende. Estas son algunas de las razones que representa la gráfica. Los gerentes experimentan dificultades al incrementar la escala de sus responsabilidades. Se incrementan los costos de monitoreo. Los empleados empiezan a competir y no se apoyan entre ellos. Los trabajadores no ven su área de trabajo importante. A continuación, mi compañero Carlos explicará algunos ejercicios para que quede claro el tema. Aplica lo aprendido. La siguiente gráfica muestra las curvas de costo medio de 4 distintos tamaños de planta, A, B, C y D, de una cierta empresa. A continuación vamos a resolver los incisos que nos plantea el problema. Inciso A. ¿Cuál sería el tamaño de la planta más indicado si se requieren producir 30 unidades por semana? Okay. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Pues el problema nos plantea la siguiente gráfica. ¿Y cuál es la utilidad de esta? Pues esta nos sirve por si necesitamos determinar una cantidad de producto determinada, ¿no? a la que queremos llegar. En este caso, el problema nos dice que queremos llegar a 30 unidades por semana. Entonces, más bien la pregunta sería, ¿cuál es la planta que me dará el costo medio mínimo a producir a la cantidad que yo quiero? Entonces, observamos esta línea punteada que está entre 20 y 40 unidades por semana, que más o menos si se encuentra el 30. Entonces, al analizarla vemos que alcanza a la curva de costo medio de la planta A, que es la que nos da un menor costo. Ahora vamos con el siguiente inciso. Inciso B. ¿Cuál es la escala eficiente mínima? Ok, recordamos un poco lo que es la escala eficiente mínima. Es la cantidad de producto más pequeña en la que el costo promedio a largo plazo alcanza a su nivel de costo más bajo. Entonces, esa, aquí podemos ver la gráfica, lo remorcado en azul, es la curva de costo medio a largo plazo. Entonces, ¿cuál es la escala eficiente mínima? Pues la que nos da un mínimo costo, que es cuando alcanza el punto E, que serían 60 unidades. Entonces, la respuesta sería que la escala más eficiente mínima ocurre cuando el nivel de producción llega a 60 unidades, donde la curva de costo medio a largo plazo está en su punto mínimo. Ah, Inciso C. Señale pues por cuáles puntos pasa la curva de costo medio a largo plazo. Como ya lo vimos anteriormente, vimos que las partes externas de nuestras curvas de costo medio a corto plazo, toda la parte exterior de esas curvas, al juntarlas, se forma una curva, se unen en una sola. Entonces, todo eso es la curva de costo medio a largo plazo. Entonces, pasan por el punto A, D, E y F, que esa sería nuestra respuesta. Ahora vamos con el siguiente inciso. El inciso D. ¿En qué rango de producción la empresa produce con economías de escala y en qué rango produce con deseconomías de escalas? Entonces, nuestra curva de costo medio a largo plazo obtiene una forma de U, ¿cierto? Entonces, en esta forma de U, la parte que va descendiendo, a eso se le conoce como economías de escalas. Y a la parte ascendente se le conoce como economías de escalas. Entonces, la respuesta sería que en el rango de producción de menos de 60 unidades por semana se opera economías de escala. Y en el rango de más de 60 unidades se presentan deseconomías de escala. Entonces, con esto ya tenemos todos los incisos resueltos. Muy bien, pues con esto hemos concluido nuestra presentación y muchas gracias por su atención.